Analizamos ahora la actualidad municipal en nuestro particular duelo de concejalas, que por motivos de calendario hace mucho que no celebramos en este plató. Damos la bienvenida a la concejala popular Carolina Blasco. Bienvenida, buenas noches. Hola, buenas noches. Y también a la socialista Nuria Barrio. ¿Cómo estás, Nuria? Bienvenida. Buenas noches. Yo creo que hace un mes y pico, ¿no?, que no teníamos este particular duelo de concejalas. La verdad que sí, así que aprovechamos para felicitarte el año y también para felicitárselo pues a todos los que nos ven. Claro que sí, igualmente. Sí, con las elecciones de por medio, campaña electoral y fiestas, la verdad que hace mucho tiempo que no estábamos por aquí. Bien, pues vamos a las cosas que nos ocupan aquí en casa, porque en febrero van a comenzar las obras de reforma en los centros cívicos de Río Bene y de Capiscol. Contarán con un presupuesto conjunto de 276.000 euros. Por otro lado, la Gerencia de Servicios Sociales abre el plazo para que los ciudadanos pidan plaza en alguno de los más de 200 cursos de los centros cívicos para el nuevo cuatrimestre. Habrá disponibles 14.000 plazas en los 8 centros cívicos, donde se va a emplear a 200 personas. En cuanto a las ayudas municipales, en algunos casos hay bonificaciones. A partir del segundo hermano, cada hermano tiene un tipo de bonificación. Hay bonificaciones para familias numerosas y para adultos y personas que su índice de renta no sea pues la suficiente tanto por ciento de veces del IPREN. Existen los que tienen carencia de recursos, existe la gratuidad absoluta de los cursos. Seguimos avanzando. El alcalde de Burgos ha anunciado que en el pleno de este viernes va a intentar sacar adelante un acuerdo para que Burgos forme parte de la red de ciudades de la alta velocidad. El acuerdo se cerraría antes de que el AVE llegue a Burgos. Que ya nos pudiéramos incorporar en esa red para ir trabajando, para ir difundiendo esa llegada, que se vaya conociendo esa llegada de la alta velocidad a la ciudad, a la provincia de Burgos, más allá de si es en mayo, si es en junio, si es en julio, si estamos hablando de primavera o de verano, pero en algún momento de este año llegará a esa alta velocidad, y todo lo que es difundir, dar a conocer ese gran acontecimiento para Burgos con tiempo suficiente, creemos que es positivo. La aportación económica que tendría que hacer el consistorio burgalés, precisamente por pertenecer a esta red, sería de unos 5.000 euros anuales, algo que se va a aprobar, Carolina Blasco, el viernes. ¿Esperáis conseguir el consenso de todos los grupos? Pues yo creo que sí, porque tal y como decía el alcalde de la ciudad, todo lo que sea difundir que Burgos está entre las ciudades que muy próximamente, lo que yo creo que es por otra parte una noticia extraordinaria, van a contar ya con la alta velocidad, pues es positivo. Yo creo que entra dentro de esas actuaciones de promoción de la ciudad de Burgos y de todo lo que puede suponer la alta velocidad en nuestra ciudad, y yo creo que cuando se ha valorado la posibilidad de incorporarnos a esta red es porque se ven los beneficios aparte de esta cuota de 5.000 euros a la que acabas de hacer referencia. Pues tenemos aquí la suerte de contar con la oposición, con Nuria Barrio, representando al Partido Socialista. ¿Qué vais a hacer con esos 7 concejales el próximo viernes con este acuerdo? Veremos cómo se plantea el acuerdo, en qué términos, cuando recibamos la proposición. Esta mañana comentábamos que en Junta de Portavoces había propuesto, y casualmente pues yo tenía comparecencia con Daniel de la Rosa, con el portavoz, y él mismo comentaba que bueno, está un poco fuera de lugar ahora mismo, ¿no?, cuando el AVE no está todavía en nuestra ciudad. El adherirnos a esa red de ciudades con AVE pues está un poco extemporáneo en el tiempo. Ahora mismo no tiene mucho sentido presentarlo, ¿no? Pero bueno, será positivo que nos adhiramos a esa red, pero a mí me parece un poco fuera de lugar que se vaya a hacer en este pleno cuando ni tan siquiera la AVE pasa por nuestra ciudad y tengamos que hacerlo ahora. O sea, que vais a apoyar, ¿no? No va a haber objeción por vuestra parte. Veremos cómo se plantea la proposición. Pues hombre, apuntas a la red, yo creo, ¿no? No hay muchas maneras de hacerlo, ¿no? ¿Estamos dentro o no estamos dentro? Con esos matices, porque a fin de cuentas, pero está un poco fuera de lugar. O sea, es que es un poco sin sentido que en el pleno del mes de enero, cuando el alcalde mismo dice, no sé si en abril, en mayo, en primavera, en verano va a llegar el AVE a nuestra ciudad, pues creo que se puede hacer un poco en tiempo y forma cuando ya estemos más próximos a la llegada del AVE, o ya tengamos... el AVE y luego nos apuntamos a la red, quieres decir, ¿no? Sí, o que quede menos para que llegue el AVE, pero cuando no sabemos si en marzo, en abril, en primavera o en verano... Sí, pues abril-mayo dicen, ¿no? Sí, el propio alcalde lo ha dicho, que no sabe muy bien cuándo va a llegar. Además, a mí me sorprende que el PSOE por lo menos deje abierta una posibilidad, porque cualquier iniciativa que venga del Partido Popular, yo no sé por qué lo ve siempre de una forma totalmente negativa, aunque sea positiva.
positivo para la ciudad. Ahora resulta que tenemos que estar y tener ya el AVE. Hombre, si estamos hablando de unas labores de difusión, de que el AVE va a llegar a la ciudad de Burgos y eso puede ser positivo, a mí me parece que es una iniciativa positiva y que se debiera de contemplar así por todos los grupos políticos. Pero bueno, pues una buena noticia, por lo menos que Nuria hoy aquí en este mesa deje abierta esa posibilidad cuando últimamente suele ocurrir justamente todo lo contrario, ¿no? Es un no simplemente a cualquier iniciativa que venga del Partido Popular. Nuria, ¿es así? Nada que ver porque además luego se puede poner de manifiesto pues acuerdos a los que hemos llegado. Vamos a hablar de ellos, incluso a iniciativa por parte de este equipo de la oposición, ¿no? Y acuerdos que hemos podido llegar, que el otro día el alcalde comentaba en esta sede. Y bueno, no estamos negados al no por el no. Y en eso estoy de acuerdo. Lo que pasa es que solo se habla de consenso y se llena la boca hablando de consenso, pero cuando es el Partido Popular, que yo creo que ha quedado cumplidas muestras de ello, abre la puerta a cualquier iniciativa que bien se viniera ya desarrollando o venga de otros grupos políticos. Pero cuando es al revés y es una iniciativa que es tan, bueno, como esta, ¿no?, que es inocua y sin embargo puede tener aspectos positivos, es el no por el no. Con lo cual el consenso yo creo que en este caso no es bidireccional, sino que es el Partido Popular el que abre la puerta a iniciativas de otros grupos que creemos que son buenas para la ciudad. Vamos a tener de enzarzarnos con más temas porque mañana hay un pleno extraordinario para pedir que se nos concedan las ayudas para la selección de estrategias de desarrollo urbano sostenible e integrado, lo que ya hablamos o nos referimos a ello como DUSI, obras cofinanciadas mediante el programa operativo FEDER de crecimiento sostenible 2014-2020, algo que es prácticamente el único punto, ¿no? Hay dos puntos para el pleno extraordinario de mañana. Uno es este. Claro, la cuestión es que se debe presentar antes del día 13, que es pasado mañana, y por eso la cuestión de hacer el pleno extraordinario para su aprobación. Es un proyecto interesante que ojalá tenga cabida para la ciudad de Burgos, ojalá volvamos a ser beneficiarios de fondos europeos, porque supondría una gran inyección de dinero de aportación económica de fondos europeos. La cantidad a la que vamos a acceder son 19.800.000 euros y el 50% podría ser subvencionado con cargo a estos fondos. El programa que se plantea es un programa bastante razonable, es un programa bastante trabajado por la Asociación Plan Estratégico en coordinación con otros agentes sociales de la ciudad, y es un programa que ojalá seamos beneficiarios porque podría abarcar actuaciones en todas las partes de la ciudad, no solamente en una zona concreta como sucedió en los últimos Plan Urban de la convocatoria que fuimos beneficiarios en 2007, sino que podría abarcar actuaciones en otras ciudades, en otras zonas de la ciudad, en otros barrios que también tienen muchas necesidades que cubrir, y además con unos objetivos estratégicos también muy bien definidos. Nos podíamos acoger a 4 objetivos que finalmente son los 4 a los que nos vamos a acoger, y yo creo que está bastante bien planteado y ojalá podamos recibir la subvención. Has hablado de un buen trabajo realizado desde la Asociación Plan Estratégico que os queríais cargar. Pero vamos a ver, en ese contexto, incluso, no, fuera broma, estuvimos reunidos con el gerente de la Asociación Plan Estratégico, los distintos grupos del ayuntamiento, ¿no? Pues un representante por cada grupo político, yo estuve por el grupo socialista, y él nos pidió aportaciones que los grupos también hemos aportado, ¿no?, a su documento, a lo que nos planteó. Se han recogido bastantes de las aportaciones que hemos hecho. Luego es un trabajo que sí que parte de la Asociación Plan Estratégico, el análisis DAFO que se hace viene de ahí, pero luego al final es un trabajo que se ha hecho entre todos los grupos que componen el ayuntamiento. Y él es consciente, el gerente es consciente que no va condicionado a que la asociación siga de una manera o de otra, porque luego iría todo canalizado a través de una asociación o de una promoción, de promoción turística de la ciudad, que llámese plan estratégico, llámese como se llame. Bien. Pero que sabrá velar por estos fondos. Perfecto, pues pedimos los fondos DUSI, no vamos a perder una parte de los Urban y también europeos, aunque no podemos decir lo mismo de los fondos destinados a los depósitos de Cortes. En la visita que nos hizo el pasado jueves, el alcalde de la calle respondía a esta cuestión de la siguiente forma. Los depósitos de Cortes es una actuación que también lleva la ciudad reclamando, demandando desde hace más de 30 años. Es decir, ¿cuánto tiempo llevamos hablando de los famosos depósitos de Cortes? Unos depósitos de agua potable que van a significar duplicar la capacidad o el suministro de agua potable a la ciudad. Esos depósitos de los que se lleva hablando desde los años 70
son ya por fin una realidad dentro de 4 o 5 meses. Y eso son unas ayudas económicas, unas ayudas de fondos europeos con los que no contábamos. Y precisamente, como ya se habló en su día, fuimos capaces de negociar hace año y medio con el Ministerio que inversiones que en otras ciudades no habían sido o no habían podido llevar a cabo, que, digamos, en una segunda repesca pudiésemos obtener para la ciudad de Burgos. De tal forma que hemos tenido unos fondos europeos para poder ejecutar esas obras de cortes de esos depósitos de la zona sur que no tuvimos en su día y que ahora tenemos, con lo cual yo prefiero ver, si me permite la expresión, la botella medio llena más que medio vacía. Y como digo, vamos a tener una ampliación de la depuradora que va a empezar a funcionar en breve y unos depósitos de cortes que habrán significado una inversión de más de 100 millones de euros y que garantizan, bueno, pues yo creo que alguna de las necesidades más básicas de la ciudad, como es el suministro de agua potable y como es la depuración de las aguas residuales. Bien, unos trabajos, Carolina, ejecutados al 70%, que evidentemente no vamos a poder beneficiarnos del total, del importe total que iba a venir de Europa, pero algo que desde la Sociedad de Aguas se tendrá que abonar, ¿no? Sí, claro, yo creo que cuando la Sociedad de Aguas, y no solamente la Sociedad de Aguas, sino al frente siempre ha estado el alcalde de la ciudad de tratar de conseguir estos fondos para un proyecto que además tiene que ver con el abastecimiento, y nosotros éramos conscientes que los proyectos que tienen que ver con el abastecimiento y no con la depuración ya no iban a obtener en sucesivas convocatorias fondos europeos, porque desde Europa se iba a priorizar la depuración en lugar del abastecimiento, y sin embargo nosotros la ampliación de la depuradora pues ya había conseguido fondos europeos, con lo cual era fundamental tratar de conseguir estos fondos europeos en esta convocatoria. Nosotros sabíamos que llegábamos tarde, y lo ha explicado el alcalde perfectamente. Llegábamos a los fondos que ya habían rechazado otras ciudades por entender que no iban a poder aprovecharlos, aunque inicialmente habían presentado proyectos. Yo creo que estuvimos ahí, estuvimos acertados, trabajamos con mucha intensidad de la mano de Aquaes y del Ministerio de Medio Ambiente, porque había otros muchos proyectos, no solamente de Medio Ambiente, sino del Ministerio de Fomento y de otros ministerios que querían optar a estos fondos, y yo creo que el acierto fue estar ahí y conseguir fondos para un proyecto que inicialmente estaba previsto en 32 millones de euros, que una vez que fue adjudicado y como consecuencia de la situación que se ha vivido también en tema de obras, al final ha acabado siendo de 18 millones de euros, pero yo creo que hemos conseguido 10 millones de euros para la ciudad. Claro, plantearlo como hace el PSOE o como hizo en un primer momento de cuántos fondos se van a perder, no. O sea, ya no es por verlo de forma el vaso medio lleno, medio vacío. La realidad es que hemos conseguido 10 millones de euros para una obra que de cualquier forma tendríamos que haber sufragado los ciudadanos de Burgos, y que sin embargo de esta forma se han conseguido 10 millones de euros. ¿Que se podía haber optado a un 80% de los 18 millones de euros? Pues sí, pero no en vano se ha optado a un porcentaje importantísimo, sabiendo de cualquier forma que llegábamos tarde y que la ejecución de un proyecto de estas características era muy difícil. De cualquier forma, dijimos hasta el último momento íbamos a hacer, íbamos a presionar todo lo posible, porque Aquaes, que la verdad es que hay que decir aquí también, aprovechar este momento para decir que ha tenido, bueno, un seguimiento escrupuloso con el cronograma de actuación que desde el primer momento se había planteado, mirando también por los intereses de la ciudad de Burgos, y que se ha conseguido un porcentaje de ejecución del 70% cuando inicialmente se preveía del 50%. ¿Desde el Partido Socialista lo veis igual que el equipo de gobierno? En aquella convocatoria sí que es cierto que creo que se era consciente que se llegaba tarde a la convocatoria porque eran fondos que otras ciudades no habían podido recibir, ¿no? Y que finalmente y afortunadamente no se ha perdido ningún fondo europeo, también por el trabajo de todos, no solamente por el trabajo que ha hecho el equipo de gobierno, sino también por el trabajo que desde la oposición hemos venido insistiendo desde el primer día que tomamos posesión en el ayuntamiento, de no perder los fondos, destinarlo a otras inversiones, y creo que al final pues esto, que al final remamos todos en la misma dirección en este sentido. Pues de la relación equipo de gobierno versus oposición también hablamos, enseguida nos respondes, Carolina, también hablamos con el señor Lacalle sobre la acusación por parte de la oposición de gobernar. Eso lo dice mucho tanto PSOE como Imagina, que Lacalle gobierna como si aún tuviera mayoría absoluta. Él no tenía esa percepción. Yo creo que todo tiene sus pros y sus contras, ¿no? Y yo creo que si algo hemos demostrado durante estos 6 meses de legislatura es precisamente esa capacidad de diálogo. Y a las pruebas me remito, es decir, yo creo que ha habido un diálogo permanente, constante, muchos acuerdos, estamos hablando de acuerdos, como usted recuerda, de lo que se refiere a la creación de ese parque municipal para personas desahuciadas, ese acuerdo importante también para acoger
a personas refugiadas que han venido de otros países, o para construir la escuela infantil de Riovena, o para esa solución urbanística del puente de las Rebolledas, o para ese proyecto también conjunto con la universidad y con Campofrío, de ese centro de investigación, o de esa administración paralela, o toda la organización del ayuntamiento. Es decir, estos han sido hasta 12 acuerdos importantes los que hemos cerrado durante todos estos meses. Por eso yo creo que ha habido mucho diálogo entre todos los grupos políticos y fruto de ese diálogo, pues unos acuerdos muy relevantes. Pero entonces, si tanto diálogo hay, usted evidentemente nos ha enumerado algunas muestras de ello, pero yo entiendo por qué desde la oposición le acusan a usted y a su equipo de seguir actuando como si tuviera mayoría absoluta. Usted lo ha oído igual que yo en declaraciones sí, a ellos, sí, ¿no? claro, pero yo Entonces, creo, ¿por qué? ¿No les pero yo dice creo algo? que a los comentarios genéricos o generales se responde con hechos y con resultados. Y toda esa relación que acabo de enumerar de acuerdos, la mayoría acuerdos por unanimidad de todos los grupos, y en otros casos pues prácticamente por una amplia mayoría de los concejales del ayuntamiento, bueno, yo creo que son la mejor demostración y la mejor prueba de ese diálogo y de esa capacidad de acuerdo que tenemos entre todos, ¿no? Pues Nuria, tienes que argumentarlo, porque él yo creo que nos explica cómo le podéis achacar eso con todos los acuerdos a los que ha llegado con todos los grupos. A la fuerza Orcan. Sí, sí. No queda más remedio. O sea, cuando, además es divertido, ¿no? Porque él habla de 16 acuerdos a los que hemos llegado entre los distintos grupos, en algunos en caso de unanimidad, en otros por mayoría. Pero es cierto que la mayoría de esos acuerdos les ha planteado la oposición, no el equipo de gobierno. Entonces, él habla de las Rebolledas, por ejemplo. Las Rebolledas es algo que se venía demandando desde el Grupo Municipal Socialista toda la anterior legislatura, una propuesta que se estaba haciendo para desbloquear el tema, que se estaba ninguneando por parte del PP, que ahora se ha hecho caso con el consenso de todos y hemos llegado a ese acuerdo. Hablaba del Parque Municipal de Viviendas, que era una reclamación histórica de la PAC, junto con agentes sociales y con la oposición. Riovena también. Hablaba de Riovena, que tampoco es una propuesta que además ellos en la anterior legislatura pudieron hacerlo, votaron en contra infinitas veces de proposiciones que se presentaron por la oposición. Hablaba también del Centro de Investigación de la UBU y de Campofrío, que tampoco fue una propuesta presentada, de refugiados. O sea, son propuestas que él ha participado, han apoyado, no queda más remedio, son propuestas productivas para la ciudad, interesantes, y solo faltaba que el equipo de gobierno las apoyara. Pues Carolina, cuando iban a salir igualmente con el resto de los grupos de la oposición. Bien, pues se va a decir que Blasco sabe lo que es gobernar con mayoría absoluta en la anterior legislatura y luego a tener que adaptarse a la situación actual. Desde dentro, ¿tenéis esa percepción de que seguís con la sintonía de entonces? Para nada, porque yo creo que la percepción es solamente exterior. Yo creo que se puso de moda en un momento y sobre todo insistiendo o en el ámbito fundamentalmente de distintos procesos electorales, de que cuando el Partido Popular ejerce la mayoría legítimamente conseguida en las urnas, ejerce la política del rodillo, y sin embargo cuando lo hace la izquierda es la oportunidad de la izquierda. Yo creo que rodillo frente a oportunidad de la izquierda, no, uno ejerce la mayoría que las urnas le han dado, y es evidente que cuando los ciudadanos nos dan ejemplos y nos dan muestras de que hay que llegar a un consenso con el resto de los grupos, pues evidentemente tiene que ser así. En la anterior legislatura también sucedía esto. Otra cosa es que la oposición tenía unos planteamientos completamente distintos y, sin embargo, en este momento nosotros estamos abiertos a ceder de los planteamientos que se habían mantenido en una legislatura que se tenía con mayoría para dar entrada, por supuesto, a los planteamientos del resto de los grupos. En eso se demuestra que estamos dispuestos a llegar a consenso. Lo que no me parece consenso es justamente lo que antes decía del Partido Socialista. Lo decía Nuria. Bueno, el Partido Socialista, no ella, porque ha llegado en esta legislatura, en el momento en el que los fondos para los depósitos de Cortes y para el anillo de abastecimiento se pusieron en duda, lo primero que dijo el Partido Socialista es el dinero que se había perdido. Y sin embargo ahora escucho a Nuria diciendo que, bueno, que en esto ha colaborado también en la consecución del 70% de las obras, de la ejecución de estas obras, el Partido Socialista. No seré yo la que diga que no, pero es evidente que el Partido Popular en todo momento ha demostrado que cuando tiene que ejercer la mayoría que legítimamente le dan las urnas, la ejerce porque creemos que los ciudadanos la esperan. Cuando tiene que abrir sus planteamientos al resto de los grupos de la oposición, los abre. Pero eso no quiere decir que todo lo que se haya conseguido, se ha conseguido como consecuencia
consecuencia de que el Partido Socialista o Imagina o Ciudadanos ha llegado, sino que entendemos que es un marco distinto que los ciudadanos nos exigen y es el que estamos dando. Nuria, yo creo que lo que quiere decir Carolina es que tenías que haber llegado antes a la política municipal, ¿eh? Vamos a seguir avanzando, porque uno de los motivos por el que le achacan desde la oposición al alcalde de la calle ese poco diálogo es el relativo a la elección del secretario general del ayuntamiento. Sobre ese nombramiento, el señor Manero también se refirió aquí el otro día. Cada órgano tiene sus competencias y en el caso concreto de Burgos, me da igual, de Madrid, de Sevilla, de La Coruña, es decir, hay competencias que corresponden al alcalde, es decir, todos los cuerpos nacionales de todos los ayuntamientos de España corresponde, previa convocatoria, resolver al alcalde. Es decir, no es diferente el ayuntamiento de Burgos de cualquier otro ayuntamiento. Todos los cuerpos nacionales que se corresponde con Secretaría General, con intervención y con tesorería, son unos nombramientos que se atribuyen por ley a los distintos alcaldes. Es decir, eso no es diferente en nuestro caso a otros. Sí, pero bueno, ellos apostaban por una especie de tribunal o algo que influya en una decisión final con más candidatos, ¿no? Pero es que la propia relación de puestos de trabajo establece las competencias y establece cómo se hace el nombramiento de esos profesionales. Siempre hablando de libres designaciones entre profesionales acreditados, en este caso secretarios de primera categoría. Pues entre este asunto y la postura con el concejal Fernando Gómez, el PSOE amenazó de forma velada con presentar una moción de censura, algo que incluso extrañó al resto de grupos de la oposición como Imagina Burgos. Nuria, en este caso, ¿creéis que os adelantasteis? Tú lo has dicho, fue algo velado, porque el Partido Socialista nunca ha hablado de moción de censura. Bueno, estamos dispuestos a forzar un cambio de gobierno y ya. Estamos dispuestos a liderar un cambio de gobierno sí. Ya. Y estamos dispuestos a liderar un cambio de gobierno ya. ¿Eso cómo se llama? No se llama moción de censura. El pues Partido Socialista se presenta... ¿no? Un tercer gelus. Yo creo que bueno, el Partido Socialista y todos los partidos que se presentan a unas elecciones es para ganar las elecciones y gobernar, ¿no? Creo que nadie se presenta para estar en la oposición. Entonces, lo que nadie puede discutir es que el Partido Socialista lidera la oposición de esta ciudad y estamos dispuestos a gobernarla en cualquier momento. ¿Cuál es la realidad? Que tenemos 7 concejales de 27, no tenemos herramientas para hacerlo y estúpidos no somos, no vamos a lanzarnos a la piscina sin agua. Entonces, lo razonable es que nosotros mostramos la disponibilidad a gobernar esta ciudad porque es nuestra obligación. Los ciudadanos nos han elegido para que nosotros gobernemos esta ciudad, no hemos podido hacerlo por las circunstancias. Tenemos una minoría en el ayuntamiento, pero no es que vayamos a forzar una moción de censura mañana, pero sí que tenemos la capacidad de liderar una alternativa de gobierno en esta ciudad. Bien, Carolina, ¿te consta que por mantener el alcalde en su cargo, en el cargo que ocupa el concejal Fernando Gómez, después del dictamen de la Comisión de Investigación y la decisión en el Pleno, ¿crees que la oposición por este asunto está paralizando asuntos importantes? Porque en la entrevista del jueves, en todo momento, la calle apelaba a la responsabilidad de los grupos políticos por encima de situaciones personales de concejales. Yo creo que tanto la paralización o las mociones de censura no es un tema nuevo ni es un tema que se deba a la situación que se ha vivido en relación con las indemnizaciones sustitutorias de Fernando Gómez, ni siquiera el asunto que estabais planteando ahora en relación con el secretario general. Lo decía Nuria, yo creo que la aspiración del Partido Socialista a gobernar ha sido desde el primer momento de esta legislatura. Desde el primer momento de esta legislatura planteó la posibilidad de una moción de censura. Desde el minuto 1 no ha dejado tiempo siquiera al Partido Popular, o no dejó tiempo siquiera al Partido Popular para ver cuál era la gestión que realizaba y si realmente habría esas posibilidades o no de diálogo. Siempre ha estado ahí dispuesto a gobernar, como Nuria decía, pero yo creo que desconociendo, porque ella sigue diciendo que lidera en la oposición, pero desconociendo cuál es la realidad de las urnas, cuál fue la realidad de las urnas de aquel momento y cuál ha sido también la realidad de las urnas en relación con el PSOE en el último proceso electoral, en las últimas elecciones nacionales. Yo creo que ellos siguen viendo a Izquierda Unida o Imagina como el hermano pequeño, y el hermano pequeño ha crecido y el hermano pequeño sigue siendo y es atractivo ahora para muchos ciudadanos de Burgos y también en otros ámbitos a nivel nacional, y yo creo que ellos deben de ser conscientes de esa situación, y yo no sé si velada o no velada, de forma velada o no, pero lo que se habló es de una alternativa que dé estabilidad al gobierno de la ciudad, y eso no se puede hacer de forma solitaria, porque eso sí que es la política del rodillo cuando se tienen 7 concejales. Y muy brevemente, ¿el caso Gómez está paralizando el día a día municipal en algunos aspectos como el Instituto Municipal de Cultura? En este caso
ha sido el alcalde de la ciudad el que se ha posicionado, yo creo, al respecto. Ha dicho que la ciudad tiene que estar por encima de cualquier situación personal, y lo que creo que no se puede utilizar de cualquier forma es la situación que afecta a una persona concreta para paralizar los asuntos de ciudad. A mí me pareció que en el Instituto Municipal de Cultura alguien, por los motivos que sean este o cualquier otro, se puede negar o votar en contra o abstenerse de cualquier asunto, pero lo que no puede hacer, insisto, es paralizar la incorporación en el orden del día de asuntos que son importantes para colectivos de la ciudad. Desde ese punto de vista se está paralizando, pero yo creo que la oposición desde este punto de vista se está confundiendo. No se pueden confundir los intereses políticos y la utilización de un tema en un momento determinado con el interés de la ciudad. Bien, pues última hora, el partido Imagina Burgos ha declarado que va a pedir un informe para llevar el caso Gómez ante el Tribunal de Cuentas, y el portavoz socialista de La Rosa ha insistido en la destitución de Fernando Gómez para desbloquear el IMC. Nuria, tenemos un minuto. La sartén por el mango la tiene el alcalde y el propio concejal. Hay un dictamen, no solamente de la comisión de investigación, sino ya aprobado por el Pleno, en el cual el dictamen estipula que o bien el concejal dimite o bien el alcalde debe cesar al concejal. La responsabilidad es del equipo de gobierno, del concejal o del alcalde, no nuestra. En nuestras manos está el intentar que se ejecute ese acuerdo al que se llegó en el Pleno, que se aprobó por mayoría, y ese acuerdo es legítimo. Y ahora es que deben poner sobre la mesa si están dispuestos a cumplirlo o no el equipo de gobierno, no nosotros. No supone una parálisis que la oposición deje los temas encima de la mesa del IMC. El problema lo plantea el propio concejal que no presenta la dimisión, ni el alcalde que no le cesa. Bien, pues esta semana hablaremos mucho de este asunto, y lo hemos hecho con la concejala socialista Nuria Barrio y con la concejala y teniente de alcalde del equipo de gobierno, Carolina Blasco. Gracias a las dos, un placer, buenas noches y hasta la próxima. Seguimos.